se ha realizado un deterioro descomunal de ella por parte de gente que ni me conoce, que ni sabe cómo soy, ni sabe cómo pienso. A raíz de la pieza del señor Clemente y los medios de comunicación, ha habido varios comentarios que recordaban la relación de otro seleccionador, don Luis Aragonés, que lo fue entre el año 2004 y 2008, con los medios de comunicación. Con una trayectoria tan larga como la del señor Aragonés, seguro que hubo muchos episodios controvertidos con medios de comunicación, porque además en sus ruedas de prensa no tenía pelos en la lengua y de hecho fue uno de los primeros entrenadores de fútbol que habló sin pelos en la lengua sobre las primas que recibían equipos de fútbol por ganar y también por perder a adrede. Recibo dinero por ganar a un club. El club que jugaba fuera de casa recibe también dinero por ganar y tal. Pierde ese club, nosotros ganamos y gana la liga el que nosotros teníamos que ganar. Nosotros le ganamos. Recibimos el dinero y él pierde y no es campeón y recibe el dinero. ¿Qué tal? Fíjate la anécdota que te cuento. O sea, que es que no vamos a mentir. Esto es la auténtica verdad. En fútbol, incentivar a tal. Y además me parece hasta lógico y normal. Porque son mucho dinero los que se juegan. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en una campaña muy concreta, que fue la campaña contra don Luis Aragonés durante la Eurocopa del año 2008. Una campaña que tenía un eslogan claro: Raúl a la selección. Campaña que empezó cuando se confirmó que don Luis Aragonés no llevaría al jugador de fútbol, señor Raúl González Blanco, que en aquel momento era el capitán del Real Madrid. Hoy se ha confirmado lo que todo el mundo esperaba. Raúl se queda fuera de la Eurocopa de Austria y Suiza. Por eso, ahora más que nunca, el debate vuelve a estar en la calle. ¿Es justo o es injusto que Raúl no vaya a la selección? El capitán del Real Madrid se queda fuera de los 23 elegidos por Luis Aragonés. Las Rozas, Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Desde la ciudad del fútbol de Las Rozas, como viene sucediendo en los últimos 20 meses, y se esperaba, Luis Aragonés no ha convocado a Raúl para la Eurocopa de Austria y Suiza. Con lo cual, en aquel momento, para atacar al señor Aragonés, la clave era ¿por qué no lleva usted al señor Raúl a la selección? Se lo preguntaban en programas de televisión, se lo preguntaban gente que iba al club a verle. Entonces, en este momento te has referido a porque Raúl no viene. Todo el mundo comenta, sus propios compañeros, el carisma y la personalidad que tiene y lo que significa en un vestuario Raúl. Raúl ha venido con Luis Aragonés 2 años seguidos hasta un mundial y hasta el segundo partido de una Eurocopa. Nosotros en ese segundo partido que jugábamos la clasificación para la Eurocopa, perdemos con un rival inferior y entonces yo como seleccionador y mi equipo decimos que tenemos que empezar a renovar algunas cosas que consideramos y creemos. ¿Sabes a cuántos mundiales ha ido Raúl? A 3. Luis. ¿Tú sabes a cuántas Copas de Europa ha ido? Dime las que hemos ganado. Luis, ¿me puedes pasar una fotografía? Dime las que hemos ganado. Dime las que hemos ganado. Luis, por favor, Luis, Raúl solo. Pero que no sea por Raúl. No, pero yo no hablo de que sea por nadie. Te he dicho, ¿a cuántas ha ido? A 3 y 2, 5. A mí me parece muy bien cuando el jugador ahí ya ha ido, ya ha hecho y tal, y venga o no venga, y tampoco no podéis hacer caso. Luis, una foto. Esa es lo que dice la prensa. No se equivoca. La campaña estuvo muy presente en la prensa escrita, tanto en el diario Marca como en el diario AS, quizá por distintos motivos. En el caso del diario AS era porque la campaña del AS en aquel momento era contra el presidente de la Federación, don Ángel María Villar, y atacaban al señor Aragonés como una forma de atacar en última instancia al señor Villar, y el tema de eso Raúl era porque era el tema para atacar en aquel momento al seleccionador, y probablemente en el caso del Marca era más por su ADN madridista, que se hacía notar como un desagravio al Madrid que no contaran con el señor Raúl. Y como en aquel momento estaba el San Benito de que España nunca pasaba de cuartos, se daba por supuesto que en aquella Eurocopa tampoco pasaría de cuartos y que sería culpa del señor Aragonés. Por eso había una actitud muy hostil de los medios de comunicación hacia el seleccionador, como se vio en la entrevista que le hizo el señor Manu Carreño para Noticias 4. El Hotel Barcelona, que agradecemos también que nos han dado facilidad para hacer la entrevista con el seleccionador. Solo quería preguntarte 2 cosas, Luis. ¿Cómo puedes trabajar
¿cómo se puede trabajar con cierta... Haz primero una y luego después otra. Sí, es sí. que dos... Sí, así, a ti sé que tengo que hacerte primero una y luego otra. Hay otros al que le hago las dos de Claro, golpe. por eso A ti sé digo. que te hago primero Ya, una por eso, pero es que son y cuando mucho más respondas luego la otra. inteligentes. Sí, por eso. Te hago una pregunta. Estaba insinuando que no era muy inteligente, lo que es lo mismo que era tonto, pero el tema delicado de Raúl naturalmente salió. Segunda, Luis, ¿por qué no terminas con el tema Raúl y dices claramente, mira, aunque se lesione Tamudo, Luis García, Torres y Villa, no voy a llamar a Raúl? ¿Por qué no acabas con el debate y lo haces así? No, porque no es así, porque mi conciencia Sí, es así, está sí, tranquila. es así. Y si yo veo, hombre, pero déjame terminar y luego Mira. dices, porque mi conciencia tiene que estar tranquila y ser justa, porque si no, no podría dormir. Y entonces, si yo viese lo que ves tú, por ejemplo, pues llevaría a Raúl, pero yo no veo, vemos distinto, el fútbol lo vemos de otra forma. Y hasta en la forma de despedirse se vio que muy buen feeling no había precisamente. No, bueno, yo soy un profesional que va a trabajar en todos los sentidos, cuando van las cosas bien, cuando van las cosas regular para uno, etcétera. Tú a lo mejor es posible que no trabajases si vieses eso, pero Yo seguro no que somos distintos. Yo seguro que no. Otra cosa es que... Pero estás contento, se te nota. Yo te lo noto que estás contento, Luis. No, yo estoy normal. No, yo te veo contento. No estás normal, yo te conozco, yo te veo contento, Luis. No, que la botella, no me conoces de nada, casi. Yo te conozco, sí, yo te conozco. Perdóname, Estás contento. Tú no me conoces de casi nada, por eso dices esas cosas que dices. Pero oye, a ti no te conozco. Te está matando, te está matando. Gracias, Luis, gracias. Y suerte. Vale, de nada. Hasta luego. Adiós, Manolo. Suerte, lo mismo digo, ten mucha suerte. En aquel momento no existía ni el Chiringuito ni su antepasado Punto Pelota, y el señor Pedrerol aún no era el portavoz del florentinismo. En aquella época aún presidía el Real Madrid don Ramón Calderón. Pero el señor Pedrerol sí estaba en primera fila presentando el programa El Mirador en Punto Radio, donde también tuvo algún que otro choque con el señor Aragonés. Me da la impresión de que Luis Aragonés ha conseguido lo que buscaba, tranquilidad. Estoy preocupado, incluso pensaba que Raúl había movilizado a 100 personas en Málaga para gritar Raúl, Raúl. Ya, pero yo no he dicho nunca que Raúl había organizado eso. O sea, lo dices tú porque te da la gana de decirlo y porque estás contra Luis, decididamente. Pero yo no he dicho nunca eso. Yo he dicho que eso estaba organizado. Y eso se lo he dicho a ti, o te lo digo ahora a ti, no antes, y se lo he dicho a Raúl. Y otro que acabó a gritos con el señor Aragonés por el tema del señor Raúl fue el señor don Alfonso Azuara, que había sido algo así como el perro mordedor que tenía el señor de la Morena en el larguero, después pasó al tirachinas con el señor Avellán, y en aquel momento estaba en los deportes de Onda Cero. Que sí, que estás mezclando las churras con las merinas. Vamos a intentar diferenciarlas. Pichi Azuara, sí, te digo, zapatones, si vas a seguir por ese camino, ni te voy a contestar porque no mezclas las churras con las merinas. Hombre, que no. Que no mezcles las churras con las merinas. Se acabó, Luis, no. Perdona, venga, yo te digo que te falta valentía para reconocer Alfonso, el porqué que no, hombre, a Raúl a la selección. Que no mezclen las churras con las merinas. Es que estamos en un camino sin salida. Falta valentía para decir las cosas y las verdades es a ti. No, a ti, a ti. No dices cuenta la verdad a la cara. ¿Por qué Raúl no está? Que no. Luis, cuenta la verdad. ¿Por qué Raúl no está? Cuenta la verdad. Pero porque yo considero que no debe estar, y de Raúl te digo que no voy a hablar más, voy a hablar de ti. Estás mintiendo, creyendo, estás tratando de equivocar, tratando de equivocar a tu audiencia. A tu audiencia. No, estás tratando de equivocar a tu audiencia. Con una cobardía impropia de ti eres tú. No, el único que eres cobarde eres tú. Tú eres cobarde y te encierras. Te lo digo a la cara. Alfonso, no, eres un cobarde. Alfonso, hazme caso, eres por favor. Un cobarde. Se acabó. Yo creía que eras tan cobarde. No tenías que ser seleccionador nacional. Alfonso. No, Alfonso, no insistas fuera de la selección. Eres un cobarde. Alfonso, no insistas más. No insistas más. No las dos cosas que has dicho es de cobarde. Alfonso, por favor. Pero probablemente el periodista que llegó más lejos a la hora de descalificar al señor Aragonés fue este. Ahora ya no es entrenador. Ahora Luis ya es otra cosa. Está en otra época. Está en otro mundo. Ahora Luis ya no es entrenador y todos lo sabemos. Ahora sí está mintiendo. Cuando les dice a ese aficionado, no, aquellos son los que os mienten. No, si aquí no miente nadie. Tú eres el que estás mintiendo ahora mismo, porque estás viviendo una farsa. Y miras a tu alrededor y ves lo que tienes. Y no te atreves a decirlo. Sabe lo que tiene. No se atreve a decir en voz alta lo que piensa de Villar. Porque como dice él, no es que es mi jefe. Porque te estás comiendo la sopa boba. Es por eso. Que es la sopa del asilo. La sopa del asilo que te están dando ahí. Eso es lo que realmente en lo que se ha convertido Luis Aragonés. Ahora mismo Luis es un despojo de lo que era. Y ahí está.
despojo. Y no fue lo único que le dijo. Recordemos que en aquel momento la campaña de la cadena SER, como de las, era el señor Villar. Pero echaban en cara al señor Aragonés que era un cobarde porque no se enfrentaba al señor Villar. Un seleccionador que va cotorreando por los pasillos, porque está gaga, pero que luego se mea los pantalones cuando los tiene delante. Cuando yo dije que Luis Aragonés ahora es un despojo del entrenador que fue. Lo dije y lo sigo manteniendo. Verle a Luis haciendo el papel de intoxicador ahora, de esa manera, a esa edad, o se te ha ido la olla definitivamente, o es que has criado una mala leche que yo desconocía. Ya ha cacareado para que salga la versión que a él más le conviene, que es un poco en lo que se ha convertido ahora el seleccionador. Ha ido degenerando, y ahora se ha convertido en eso, en un charlaesquinas. Junto a la división de los ataques estaba la división de las burlas, y eso corría a cargo del programa Salvados, que por aquella época aún no era un programa periodístico, era un programa sobre todo de sátira, y que por aquellos días de la Eurocopa centró varios programas en tratar de ridiculizar a don Luis Aragonés. No puedes entrar aquí, es muy peligroso. Una final, la de este sábado, aprovecharla porque llegáis a pocas finales. Ahora es... ¡Un saludito a los de la montaña! ¡Hemos venido por ti, Luis! ¡Luis! ¡Un saludo, Luis! ¡Hola! ¡Por un puto saludo a la que hemos liado! Junio, hay que viajar a Liechtenstein, pero ¿dónde está este país? Liechtenstein está entre Suiza y por aquí, ¿no? Debe estar. Oi, Jorge. Hola. Tenho aqui comigo o treinador da seleção espanhola. Selección española. Passo ao selecionador Luis Aragonés para un saludo matinal. Luis. Sí. Luis. Sí. Buenas tardes en España, buenos días aquí en Brasil. Muy bien, buenas tardes. Y buenos días ahí en Brasil. Encantado de saludarle y de... ¿Por qué Brasil hemos ganado tantas competiciones y España no? ¿Puede ser que a nosotros los brasileños nos apoyan brasileñas en tanga y a ustedes Manolos de Pombo? ¿Puede ser? No creo que sea por eso. ¿Y por qué no contaba el señor Aragonés con el señor Raúl? Pues no voy a simular que sé de lo que no sé, así que de esto hable el que sabe de estos temas. Te voy a decir una cosa, y esto lo voy a reconocer. Me avergüenzo, mucho. Me avergüenzo de lo que voy a decir. Era un chaval, ¿vale? Era un chaval. Entonces que se me disculpe por lo que voy a decir. Yo no entendía que Raúl no fuera. De hecho, me volví antiselección española. Comenzó el Mundial, perdón, la Eurocopa, y yo dije, yo voy con Holanda. Esa fue mi frase antes de empezar la Eurocopa. Yo no voy con España, yo voy con Holanda. Pues lo que quiero es que sepan que aprendí el error y lo entendí. Y lo entendí sobre todo más tarde. Entendí más tarde qué es lo que pasaba con todo esto. Qué es lo que pasaba con Raúl en la selección. Y con gente como Michel Salgado. Que es lo mismo que pasaba en el Real Madrid. Que eran gente que no aportaban, igual que un veterano como Pepe Reina, sí te aporta en la selección española, sí aportó durante mucho tiempo. Raúl no. Porque Raúl era tóxico en el vestuario. Era muy tóxico. Y eso es una cosa que Aragonés no dijo, pero Aragonés prefirió llevarse a Sergio García antes que a Dani Huiza, antes que a Raúl. 30 años, 29, 30 años, que dices, todavía le queda fútbol. Era muy pronto para sacar a Raúl. Luis Aragonés ha dicho en muchos casos que Raúl había perdido nivel, que había bajado su nivel. Tenía razón, pero no tanto como para desconvocarle, bajo mi punto de vista, ¿vale? Lo que pasa es que Luis Aragonés tenía que dar un motivo elegante, que era ese, el de que había bajado el nivel. Y es cierto, su nivel no era el mismo, pero, ojo, había más. Mister, ¿cómo afronta el nuevo reto? Una pena no irse ya, ¿no? ¿Cómo se ve la austeridad? Estáis como el tomate, joder. Parece mentira, estáis como el tomate. Y todo viene del partido que pierde contra Irlanda del Norte por 3-2. Irlanda del Norte es una selección que no te puedo explicar, te intento hacer una comparativa, pero quiero decir, la Irlanda buena es la República de Irlanda, ¿vale? No es Irlanda del Norte. Entonces, y esa otra Irlanda tampoco es que sea la leche. Entonces pierde ese partido. Estaban en Belfast y después del partido se encontró a Michel Salgado y a Raúl tomándose unas cervezas, en una actitud bastante desenfadada. Él tuvo unas palabras con ellos
Él nunca dice que discutiera con ellos, pero dice que tiene unas palabras en las que él habló más que ellos. Y les debió decir 4 cosas. 4 cosas. La realidad es que al siguiente partido, al partido contra Suecia, que perdió, por cierto, España 2-0, no se llevó ni a Raúl, ni a Albelda, ni a Michel Salgado, entre otros. Cortó cabezas muy importantes. Raúl no tiene cabida en esta selección. Quiero decir, un jugador como Raúl no puede jugar en esta selección. Lo irónico de todo esto es que al final España ganó aquella Eurocopa. La Copa de Europa la ha ganado un equipo. Y para vosotros, para todos los que estáis aquí. Y ahí van a mantear, me da la impresión de que van a mantear a Luis Aragonés otra vez. Vamos otra vez. Ahí está el manteo a Luis. No se libra, ¿eh? No se libra. Y a Luis Aragonés. Y un saludo, presidente. Buenas noches, señor Zapatero. Buenas noches. Ahí los tiene. Les puede felicitar y preguntar lo que quiera, en nombre de todos los ciudadanos de este país. 2 palabras para arrancar. Felicidades y muchísimas gracias. Muy cerquita de donde estamos hay otra frase, Manolo. Esta la he escrito yo, no la has escrito tú. Yo he puesto esta mañana Luis Forever. ¿Quién te ha visto? Y me refiero a Luis Aragonés. Luis Forever. Podemos, Manolo. ¿Quién te ha visto y quién te ve? De verdad que me tiene realmente sorprendido el Manu Carreño que yo conocí criticando a Luis. Ese Manu Carreño. Y poco después de ganar esa Eurocopa, el señor Aragonés anunció su retirada. Es decir, que no lucharía por la renovación. Según el señor Matallanas, hubo una oferta de renovación, pero según dijeron desde Radio Marca, eso era mentira y nunca hubo ninguna intención de renovar al señor Aragonés. En torno de Luis Aragonés, pues han sido diferentes compañeros de los medios de comunicación, bueno, que han sido engañados. Y han sido engañados, quiero pensar que han sido engañados, por el entorno, insisto, de Luis Aragonés. Y simplemente nunca ha habido una oferta. Bueno, y ellos han entrado a ese trapo precisamente, en fin, se ha intentado retorcer la realidad y nunca ha habido una oferta de la Federación a Luis Aragonés. Luis Aragonés, al principio, no me pareció un buen entrenador. Me parecía que de hecho estaba dinamitando la selección y no me di cuenta de que realmente lo estaba arreglando. Me pareció, al final, pude comprobar, y es una pena que me tuviera que dar cuenta tarde, no por el título que ganó, sino por la propia gestión. Si España no hubiera ganado esa Eurocopa, sabemos todos que con Raúl no lo hubiera ganado tampoco, da igual. Pero pude entender después qué es lo que estaba haciendo en ese vestuario. Y muy pocos entrenadores, como vimos en el Real Madrid, tuvieron narices a hacer eso, ninguno las tuvo, hacer eso. Y Luis Aragonés se atrevió a hacer lo que nadie se había atrevido a hacer antes. Y era, aparte de un gran entrenador, un excelente y perfecto motivador. Que de eso es lo que le falta a muchos entrenadores hoy en día. No tengo ni una camiseta ni de nadie. Y yo he tenido un jugador para mí que se llama Di Stéfano, que a veces digo, ¿por qué no tendré yo una camiseta de ese tío? Pues porque no soy romántico, o sea, lo mismo me da la camiseta de... Me gusta un anuncio que hay, ese de la Coca-Cola, que se limpia luego. Ese me gusta. No, de verdad que me ha gustado, coño. Dame la camiseta para limpiarme la boca, para limpiarme el culo.